Hola, ¿cómo andan a todos? Sean bienvenidos a este programa de Conectados nuevamente en casa. En esta oportunidad estamos en vivo de vuelta y bueno, estamos que en el día de hoy vamos a estar entrevistando a una persona. No va a ser un programa tan como la vez pasada que fue un programa de un tema, sino que vamos a estar entrevistando a la gente. No sé, Romina, si andás por ahí en la vuelta. Para Diego Reynolds. Estoy muy emocionada. Ahí va. Diego Reynolds, no sé si anda por ahí ya o todavía no está. Si ya está conectado. Acá. Bien, Hello, el que está emocionado soy yo, porque esto de dar una entrevista por un canal de televisión vía streaming es toda una novedad. bien, bien, vamos. Bien nosotros. Bueno, nosotros teníamos un par de preguntas para hacerte y bueno, vamos a ir preguntándote y vos nos vas a ir contestando más o menos que te vamos preguntando. La primera ¿Estoy pregunta obligado que a tenemos contestar? es, ¿Estoy obligado o puedo bueno, contestar la que yo quiera? no, bueno, vemos ahí. Vemos, si es muy incómoda, decís paso palabra, no respondo. Pero, Bien. pero creo que las preguntas son sencillas, algunas, otras capaz que no. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo conociste a Dios? ¿Cómo llegaste a los caminos del Señor? Bueno, en realidad no fue que yo llegué, sino que me llegaron a los caminos del Señor. Nací en una familia cristiana evangélica y, bueno, nací en el Evangelio. Pero a la edad de 9 años, siendo que yo ya había sido entregado al Señor desde bebé y estaba en una familia cristiana bueno, y todas mis bases eran cristianas, etcétera. A los 9 años de edad, en una predicación de mi primer pastor, mi bisabuelo, Juan Bautista Reynolds, bueno, el Señor tocó mi corazón y decidí a los 9 años, luego de la predicación, pasar al frente y entregar mi vida a Cristo. Fue loco, toda la gente que estaba allí decía, ¿cómo va a entregar su vida a Cristo? O sea, ya está entregado el Señor, o sea. Pero fue algo personal. Una cosa es cuando te llevan, una cosa es cuando te crían desde chiquito, una cosa es cuando te enseñan toda la parte religiosa, en el buen sentido de la palabra, y otra cosa es cuando vos tenés ese feeling especial con el Señor, esa conexión especial con Dios, en donde, bueno, decidís entregar tu vida voluntariamente y de ahí empezar a entablar una amistad. O sea, no solamente conocer a Dios por decir, bueno, Dios está ahí, me enseñan a ese Dios que está en la Biblia, me dicen que va a volver, me dicen que Él me salva, me dice que envió a Jesús para redimir mis pecados, pero una cosa es lo que me dicen y otra cosa es lo que yo empecé a aprender en la intimidad con Dios. Entonces fue que me trajeron a los caminos, pero a los 9 años me convertí al Señor. Bien, qué bueno eso que contás y qué bueno que arrancaste en la iglesia, o sea, que ya desde chico te llevaban y después vos decidiste dar ese paso. Eso está bueno, tenés ese privilegio de estar siempre con el Señor y no capaz como otros que el Señor nos fue a buscar más tarde. Romina tiene otras preguntas para decir, para preguntarte ahí. Sí, yo te quería preguntar cómo te preparaste para ser músico. Mirá, a los 3 años de edad, en una reunión de hogar, de oración, había un misionero y en el momento del clímax más fuerte de la oración en esa reunión de hogar, mis papás y mis abuelos y hermanos de allí me comentaron que ese siervo se arrodilló delante mío, puso sus manos sobre mis hombros y el Señor me empezó a hablar a través de él y me dijo que iba a componer, que iba a predicar, que iba a viajar por las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue ahí que mis padres empezaron ya desde chiquito, desde los 6 7 años, a estudiar música. Empecé a estudiar guitarra, me comí toda la parte del solfeo y el pentagrama y no sé cuántas cosas más, esas cosas que a los músicos no nos gustan.
Y ahí, bueno, empecé también a hacer seminarios, conferencias, a estudiar en todo de salmos y salmistas, estudiar sobre Timoteo, etcétera, etcétera, sobre cada libro. Y, y, y fue ahí que a la edad de 12 años empezó a germinar en mí la necesidad de componer y empezar a expresar lo que yo sentía por el Señor a través de la música. Mirá qué bueno, entonces te preparaste bastante. Sí, yo diría que dentro de las posibilidades que mis padres tenían, me llevaron a preparar y obviamente algo que tiene la música, que en realidad no es que uno estudió y ya está. O sea, todos los días uno está aprendiendo algo nuevo, todos los días sale una técnica nueva, todos los días sale algo nuevo. Entonces, uno tiene que estar continuamente reestudiando y reinventándose para poder estar prolijamente a la altura de las circunstancias, ¿no? Qué bueno eso que sí. ¿Qué le dirías a una persona que está arrancando en la música? ¿Cómo le dirías que se prepare o qué ayuda le darías a una persona que recién está arrancando en el tema de la música? No es mi caso porque no canto, pero capaz que otra persona que no está mirando canta y quiere saber. Bueno, la persona que está arrancando la música, que le meta mucho empeño, porque por lo general la gente está acostumbrada bueno, como ve a un salmista o a un artista, etcétera, lo ve como muy expuesto, dice, wow, este se las sabe todas, tiene todas. No, no, es un trabajo y ministerio muy, muy complicado. No, no es fácil, no es fácil. Uno tiene que luchar mucho, primero con el ego de uno, trabajar mucho en su interior. Segundo, luchar mucho con la envidia y la falta de empatía de muchos que están alrededor. El músico, el artista, a nivel global, envuelve mucho lo que tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Y eso es algo que uno tiene que tener muy alineado en las manos de Dios. Si tus sentimientos y emociones fluctúan y están así continuamente, no vas a poder ser efectivo. Entonces, uno tiene que trabajar primero mucho en su interior, y dejar que sea Dios el completo rey de todo lo que hay en nuestro interior. Entonces, una vez que lo nuestro está alineado a la perfecta voluntad de Dios, es ahí cuando uno, bueno, tiene que empezar a trabajar estudiando, tiene que capacitarse lo mejor que pueda y nunca dejar de capacitarse. No es como dije hace un rato, no es, ya tengo mi título, sé tocar esto, ya, o sé componer, o sé cantar y ya está. No, no, es continuamente. El título es una parte, ¿sí? Lo colgás en la pared y ya está. Pero si no te actualizás, quedás a la historia. Entonces, la idea es meterle mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucho empeño, enamorarse de la visión que Dios te entregó, apasionarse por Jesús y por sobre todo tener mucha fe, porque como dije al principio, es un ministerio y es una carrera o un trabajo, como le quieran decir muchos, muy, pero muy sacrificado. ¿Y qué rol Que, crees que cumplen los músicos dentro de la iglesia? Un rol fundamental. Fundamental. Yo creo que la Iglesia de Jesucristo en este tiempo está entendiendo que la música en el reino de los cielos tiene un rol fundamental. Y si vos tenés una congregación y la música no cumple ese rol, entonces no tenés los cielos abiertos. Es así de sencillo. Dios es un Dios musical. De hecho, tenemos al primer rebelde de la historia, que era el director de la alabanza, que es Satanás. Por eso hay que cuidar mucho el corazón. Eso es algo que siempre le digo a los músicos. Eh, Fue el primer rebelde de la historia. O sea, Dios preparó todo, pero tenía un director de alabanza. O sea, no tenía, lo digo con todo respeto, no tenía pastores, ni apóstoles, ni profetas, no, él tenía un director de alabanza. Entonces, eso significa que la música para Dios es extremadísimamente importante. Entonces, cuando en una congregación le damos el rol que realmente se merece la alabanza y la adoración,
la música, el ministerio de la música, el arte de la música, como le quieran decir, es una iglesia empoderada. Porque la música prepara la atmósfera. Si vos no sabés preparar la atmósfera o no tenés la atmósfera preparada, es difícil que la palabra pueda fluir. Vamos a tener que empezar a sacar más músicos porque si no, no vamos a llegar muy lejos. Es lo más importante de todo. ¿Y qué? Porque lo que pasa es que en la música uno siempre piensa que es cantar nomás o tocar un instrumento y ya tenés en pila de plata o en pila de cosas y no es así. No. O sea, Dios quiere otras cosas y nosotros como humanos lo vemos en el sentido de plata y facturar y ser famoso. Lo vemos en ese sentido nomás. Y yo creo que con esto que contás es importante saber lo que Dios quiere con cada uno y qué importante que es la música dentro de la iglesia. Exacto, esto no tiene nada que ver con fama, no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada. Si Dios quiere darlo, perfecto, pero si a Dios no se le place darlo, perfecto igual. O sea, el rol de un músico, de un adorador en la música, es justamente cambiar la atmósfera. ¿Sí? Es conquistar terreno, es preparar los corazones, preparar las mentes, es hacer que el Señor se mueva de una forma sobrenatural y que su palabra, su poder, su presencia libremente en la vida de las personas. Ese es el rol fundamental de la música. ¿Qué tan importante fue tu familia en el desarrollo de tu carrera y en el desarrollo de cantar y de hacer distintas cosas dentro de la iglesia, ya sea salir a las naciones o a distintos lugares? Bueno, muy importante porque si no fuera por mi esposa, o sea, yo no podría viajar. Es una realidad. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que me dicen, che, qué privilegio tu esposa, es una joya de oro. Si yo le digo a mi esposa de salir solo de gira a Argentina, Colombia, Perú, México, me dice, no vayas, te quedás acá. Sin embargo, yo cuando tengo giras, si puedo coordinar para que vaya mi esposa conmigo, genial, pero a veces es difícil con sus actividades laborales, ministeriales, etcétera. Es difícil poder coordinar todo eso. Entonces, simplemente le digo, amor, mira que estás por delante, en donde voy a tener que viajar tanto tiempo. Y ella me dice, perfecto, vamos a estar orando. O sea, es una mujer de oración, una mujer de palabra, una mujer de consejo, una mujer que le gusta encerrarse en la habitación, estar con la Biblia y empezar a orar. Y de repente digo, ¿y dónde está mamá? Digo, yo le digo a mis hijos. Y me dicen, no sé, creo que está en el cuarto. Entonces cuando abro la puerta del cuarto, miro y está... Ah, perfecto, está. Ni me molesto en interrumpir. Entonces, sé que su ministerio, su don, su llamado, me bendice mucho y gracias a ese apoyo incondicional es que puedo hacer lo que hago, ¿no? Qué bueno tener a la ayuda idónea, correcta, a tu lado. Exacto, exacto. ¿Cuál consideras que han sido Romy, tus mayores influencias como músico? La número 1, Marcos Witt. Te digo así. Y después, bueno, después tenés Jesús Alan Romero, Danilo Montero, Jaime Murriel, que hace poquito partió con el Señor. Y después más actuales, ponele Alex Campos, algunos de Cristín de Clario. Y bueno, y como tengo hijos adolescentes, desde hace un buen tiempo para acá estoy escuchando lo que es funky, redimidos, todo ese tipo de música, que en lo personal no me caracterizo, a mí no me influencia, pero tengo que estar a la moda con mis hijos, o sea, no me puedo quedar atrás. vamos a ver un Diego Reino rapeando dentro de poco entonces. Difícil porque no me sale nada rap. Ah. Y hablando de todo esto, de la gira y todas las cosas, ¿qué fue lo más raro que te pasó en una gira o eso que decís, esto no me pudo haber pasado esto? No, vos sabés que no me pasó nada malo. No, sí. En la última gira, mirá, me hiciste acordar de algo.
En la última gira, cuando estaba en migraciones en Colombia, resulta que poder pasar por migraciones, demoré casi 3 horas. O sea, era impresionante la cantidad de gente que había, ¿sí? Y de repente, siguiendo la cola de la gente, me encuentro con un salmista brasilero, J.A. No sé si se acuerdan de J.A., que bueno, Sí. ahora está apartado del Señor, pero seguimos orando por él. Estuvimos charlando, bueno, compartiendo algunas cosas, etc. Y cuando llego por fin a Migraciones, mi manager es colombiano, mi manager me estaba esperando a las afueras del aeropuerto. Entrego todo lo mío, mi pasaporte, etc. Y el hombre de Migraciones me empieza a hacer preguntas, ¿no? Y me dice, ¿a qué viene usted acá? Entonces lo miro y le digo, bueno, soy músico, soy cantante cristiano, vengo a hacer una gira de prensa y me dice, qué bueno, lo felicito. ¿Y dónde se va a hospedar? ¡Pah! Fue preguntarme eso y yo no tenía ni idea la dirección del hotel. O sea, no. Entonces cuando le digo, la verdad, no tengo ni idea. Mi manager me está esperando en la puerta del aeropuerto y de ahí me lleva al hotel. Y me mira muy seriamente y me dice, usted sabe que en Colombia hay una ley en donde si usted no nos da la información de dónde se va a hospedar, no puede pasar y lo enviamos a su país. ¿What? Dije, yo quedé así. Entonces le digo, no seas malo, soy un siervo de Dios. O sea, acudí a esa, ¿no? O sea, otro no me quedó. Y gracias a Dios es un país muy cristianizado. Claro, gracias a Dios es un país muy cristianizado. Entonces me miró, se sonrió y me dice, me caíste bien, pasá. ¡Aleluya! Dije, entonces pasé. La gracia de y cuando llegué a la puerta, al fin del aeropuerto, y vi a mi manager, lo abracé, le di un beso y después le pegué en el hombro. Y me dice, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me hiciste pasar nervio. Esto pasó. Casi me vuelvo para atrás por tu culpa. Una cosa así. Bueno, ahora, la pregunta que tengo para hacerte es sobre los músicos cristianos y ¿cuál considerás que es su lucha, su mayor lucha? Hay varias. Yo creo que, hablando en serio, hay 2 luchas que están, yo creo que a la misma altura. Una es el ego, ¿sí? Porque la gente te empieza a felicitar, la gente escucha tu música, la gente te escribe, la gente te sigue. Y uno es un ser humano de carne y hueso y tiene un corazoncito. Y a veces el ego, el yo, empieza a inflarse un poco. Y la otra son las emociones. Satanás ataca mucho. A nivel general, al Hijo de Dios, Satanás lo ataca mucho, ¿no? Pero al músico, al que es llamado por Dios al ministerio de la música, lo ataca de una forma muy especial en las emociones. Y donde a veces hay músicos que sirven a Dios y están en los altares, pero tienen complejos, tienen inseguridades, por ejemplo, hace años atrás estaba en Rocha ministrando y me acuerdo que en medio de la administración dije, tenés que demostrarle a Dios que sos digno de recibir lo que Él te quiere dar. Y cuando terminó todo eso, vino un músico de uno de las iglesias, porque habían varias iglesias juntas, y vino un músico de alabanza de adoración de una de las iglesias y me dijo, Diego, estuve escuchando lo que dijiste y yo te quiero hacer una pregunta. Le dije, bueno, decime, ¿realmente yo soy digno, soy merecedor de lo que Dios me quiera dar? Entonces ahí como que se me prendió una luz que me dijo, danger, danger, danger. Entonces lo miré y le digo, obvio. O sea, si vos no crees que sos digno, entonces ¿para qué Dios va a perder el tiempo en darte algo a vos que vos no crees que seas digno? Entonces, yo creo que ahí el liderazgo tiene mucho que ver. Ahí el liderazgo es donde tiene que ser pilar fundamental en la vida de los músicos. Por mucho tiempo en nuestro país, los pastores, los líderes no han sabido discipular músicos. Y los músicos somos como una
especie rara, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vemos todo de una forma distinta, pensamos de una forma distinta, sentimos de una forma distinta, ¿sí? Y entonces ahí en donde el líder, el pastor, el supervisor, dependiendo de la denominación, como se llame, tiene que tener la cintura suficiente y la sabiduría de parte de Dios para poder disipular a ese siervo. Entonces, esas son las dos áreas en las cuales los músicos somos muy atacados. En el ego, nos creemos más de lo que somos, ¿sí? Y la otra, nos podemos creer mucho menos de lo que somos. Entonces, es ahí donde se necesita un líder y por sobre todo la presencia de Dios para cuidar ese corazón. Por algo la palabra dice que debemos de cuidar nuestro corazón porque de él emana la vida. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si no cuidamos básicamente nuestra relación con Jesús, difícilmente podamos servir a Dios con excelencia y con cristalinidad. Qué bueno eso que decís. ¿Y te ha pasado a vos eso? De tener ego, tener así, orgullo, o creerte más que otros músicos, ¿o no te ha pasado nunca? No, te soy sincero, mira, por mucho tiempo me catalogaron como creído, y este que se piensa, y este es un fantochán, y este se coswí, y ese, no, simplemente me sentía seguro de lo que tengo de parte de Dios. O sea, hay algo que Dios me dijo, tenés que hacer esto, y es lo que hago. Después, hay gente que lo entiende y gente que no. Costó años que la gente pudiera entender la visión que Dios me entregó, pero sí te puedo decir que he luchado mucho con las inseguridades, porque las críticas, la murmuración, la traición de mucha gente me ha causado muchas inseguridades. De estar por sentarme a almorzar y de repente abrir Facebook y ver un perfil, por ejemplo, te estoy hablando de hace muchos años atrás en mis comienzos, ver un perfil que prácticamente faltaba que se llamaba Péguenle a Diego Reynolds, en donde todo el mundo hablaba en contra mío y todo el mundo escribía diciendo cualquier barbaridad de mí. Y resulta que el que abrió ese perfil en Facebook para hablar mal mío y gente que no me quería y que no me aceptaba y que no me bancaba, se sumó a ese perfil y empezó a despotricarme. Bueno, el que creó ese perfil era un ex músico mío. Mirá lo que te digo. Entonces, son cosas que uno a veces dice, no, esto en el pueblo del Señor no puede suceder. Y esas cosas, esos golpes, esas traiciones, esas críticas, empezaron a dañar mi corazón y empecé a sentirme muy inseguro, muy inseguro. Y le doy gracias a Dios por la esposa que tengo porque me acuerdo que ese día no quería comer, se me había ido el apetito, empecé a temblar, empecé a llorar, me sentía mal. Eso había causado una herida muy importante en mí. Y le doy gracias a Dios por la esposa que tengo porque en los momentos en donde tuve los brazos abajo y quería tirar la toalla y no quería seguir con mi empresa y no quería seguir ministrando y no quería seguir componiendo y no quería seguir cantando, ella fue la que sostuvo mis brazos y me dijo, déjalos que hablen. Vos tenés un llamado de parte de Dios, vos sabés lo que tenés que hacer, entonces deja que el tiempo de Dios se cumpla. Todo esto es parte para que puedas crecer y para que puedas aprender. Y bueno, y viendo desde esa óptica, empecé a aprender, empecé a seleccionar a la gente bueno, con la cual yo debía de darme o la gente con la cual podía estar dentro de mis vínculos. Porque algo que he aprendido es que no a todo el mundo se le pueden contar sus sueños, no a todo el mundo se le pueden contar las visiones que Dios te da, y no todo el mundo es confiable, y no todo el mundo te ofrece una amistad sincera. Y el reino de Dios se basa justamente de redes de amistades. Y algo que lamentablemente he podido conocer es que al menos aquí en Uruguay es difícil tener amigos sinceros. Algo que se da en el plano secular, desgraciadamente a veces lo traemos a la iglesia y a veces vemos hermanos en Cristo
que en la iglesia es, ¡ay, hermano, Dios le bendiga! ¡Mua, mua! Y cuando te ve en la calle, si te puede evitar el saludo, te lo evita y se cruza la calle, o te cruzan en el supermercado y se hacen los que no te vieron y pasan al lado tuyo. Y uno a veces queda con ese saludo colgado y con esa bendición colgada. Y eso, en lo personal, eso es lo que me ha pasado. Me han pasado muchísimas cosas más que tienen que ver con eso, ¿no? Pero al tiempo, a los años, gente que había despotricado de mí, que me había criticado, que había dicho cosas de mí que no eran ciertas, bueno, Dios empezó a abrir los cielos y empezó a tocar sus corazones y de repente me los cruzaba en algún lugar y venían y me pedían perdón de forma sincera. Y bueno, y ahí fue donde tuve otro aprendizaje. Tuve que empezar a soltar perdón. Ahí es como una cochatada, porque a nadie le gusta que hablen mal de uno y que digan miras y que despotriquen de uno y de repente cruzarte con esa persona y tener que aplicar el amor. O sea, y todavía la persona te está pidiendo perdón y vos decís, ¿qué hago? ¿Practico el amor, practico el perdón o le pego una bofetada? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, entonces ahí es donde aprendés por segunda vez, ¿no? Y bueno, y tener que aplicar el amor y tener que aplicar el perdón y bueno, y ahí empezar a establecer amistades con personas, porque las personas que se arrepienten genuinamente son dignas de ser amigos, ¿sí? Son las mejores personas para ser amigos. Sí, tal cual. ¿Qué opinas de esta nueva camada de músicos que hay, que son influencers seguidos por muchos jóvenes, pero que cantan un tema para Dios y un tema para el mundo? Bueno, a ver, ese es un gran tema, porque cuando hablamos de un tema para el mundo, estamos hablando de una canción quizás que no nombre a Dios, porque estamos en el mundo. Entonces, hay canciones, por ejemplo, en donde podemos contar una historia y estar influenciando para bien, ¿sí? Y no necesariamente tenemos que decir gloria a Dios y aleluya. Yo, por ejemplo, hace unos años atrás, compuse una canción para mi esposa, segunda canción que compuse para mi esposa, que se llama Amo, es un tema romántico. No habla de Dios, habla de lo que yo siento por ella. Pero sin embargo, el que estudia la palabra y escucha la letra se está dando cuenta que entre párrafo y párrafo, entre oración y oración, ahí está entrelazado lo que es la preeminencia del amor. Pero sin embargo es una canción, si le vamos a decir, es una canción para el mundo, que ha sonado en las radios seculares con el fin de un mera tema romántico. Y de hecho me han invitado de radios seculares y me han hecho entrevistas, por ejemplo, en el Tren de la Medianoche de CX20 Radio Monte Carlo, en Radio Universal y la Ley FM con el programa Café Express, o en Oriental, el maestro Frade, Julio Frade, ahí va. Y bueno, y en realidad la canción está creada con el espíritu de un hijo de Dios que ama, de acuerdo a los estatutos de la palabra, a su esposa. Y eso lo estoy impartiendo por medio de esa canción, aunque aparentemente parezca mundana. ¿Me explico? Ya, Sí. otro tema sería si yo estoy cantando canciones de esa índole y de repente me voy por la tangente y digo cualquier cosa, cualquier disparate. Ahí sí, yo pienso que dichas personas tendrían que reevaluar su camino, reevaluar su llamado, hacer un parate y pensar y decir, bueno, ¿qué estoy comunicando? ¿Qué estoy influenciando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Hacia dónde estoy guiando a la gente que me escucha? ¿No? Un músico es un comunicador, entonces tiene que ser muy responsable de lo que comunica. Pero también el músico tiene que ser astuto y, como dije hoy, no va en decir gloria a Dios y aleluya, va con el espíritu que vos transmitas esa canción. La música es comunicación de espíritu a espíritu. Y si el espíritu genuino del contenido de esa canción no va ligado a Dios, aunque no diga gloria a Dios, aleluya,
Entonces ahí se tienen que prender las luces y decir danger, danger, danger. Y ese músico, si es cristiano, tiene que reevaluar su camino y decirle al Señor, Señor, guíame y ayúdame porque yo quiero comunicar lo correcto. La palabra es muy clara cuando dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. Cortito y al pie. Sí, tal cual, es como lo que decías al principio, ¿no? Que en realidad los músicos en la iglesia transmiten lo que tienen y tal vez puede ser una canción que hable del amor de Dios, pero ellos adentro no están bien, no están en comunión con Dios y no van a transmitir eso. Otra pregunta que te quería hacer para Exacto. seguir el hilo de eso es que la música cristiana debe competir con la música secular. No, para nada. Yo creo que la música cristiana tiene un fin, y el fin es llevar las buenas nuevas de salvación. Digas gloria a Dios, aleluya, o simplemente estés contando una historia de alguien que de alguna u otra manera su vida cambió para bien. ¿Me explico? Sin ser quizás tan explícito en decir tuvo un encuentro personal con Dios. Pero no, porque la música del Señor no se trata de competir, sino de compartir. Eso es algo que siempre dejo en claro. Acá no se trata de competencia, acá no se trata de quién es mejor, acá no se trata de qué suena mejor. Acá se trata de compartir el mensaje, de influenciar para bien, que la gente pueda sentir algo especial en su interior al escuchar tu voz, al escuchar tu música, al escuchar tus letras, y que eso especial sea la presencia de Dios. Qué importante eso que decís. Y qué importante también eso que dijiste, porque tenemos que estar atentos a lo que escuchamos y a lo que vemos, porque ahora hay un cantante que se llama El Miley, que es cristiano, ahora en este tiempo, pero antes cantaba música secular y cantaba cualquier barbaridad. Y ahora en este tiempo volvió como a hacer eso, de esa música, y yo creo que hay que estar atento porque confunde a los jóvenes y a las personas que están adentro de la iglesia, porque él se muestra de una manera o hace unas cosas que termina confundiendo. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Al final no se entiende. Y más siendo un músico que llega a todos lados, ¿no? El tema de él pasa más allá por un tema de identidad, que yo creo que pasa por ahí, pero el tema de él de la música pasa también por un tema de cash, de money, ¿sí? O sea, él cuando era secular ganaba mucha plata, después se convirtió a Cristo y perdió, el sello discográfico lo estafó y perdió todos los derechos de sus canciones. Entonces, de pasar a cobrar sus regalos, sus canciones, dejó de cobrar. O sea, ya no ganaba más nada. Entonces, él intentó y sacó música cristiana y sacó un disco de música cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Muy disco. Grabó con Redimidos, con Funky, con Alex Zurdo, etcétera. Pero se encontró con una realidad, que la música cristiana no es comercial. La música cristiana, el fin de la música cristiana, no es facturar. Si Dios quiere bendecirte, gloria a Dios. Si Dios quiere darte un lindo auto, una linda casa, linda ropa, gloria a Dios, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y la palabra dice que el que anuncia el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero Él se dio cuenta que no ganaba lo que ganaba cuando hacía a nivel secular. Por eso pienso yo es que volvió a la música de antes, ¿no? Qué importante eso también, ¿no? Bueno, nosotros más o menos esas eran las preguntas que teníamos que hacer en hoy, o más o menos las que teníamos. Y bueno, la idea nuestra es despedirnos, pero no sé si vos podés cantar una canción para despedirnos o no tenés ganas de cantar, si estás muy cansado. No me dijeron nada, no tengo la guitarra y estoy mal de la voz. Me hubieran dicho que iba a cantar. No pasa nada. La próxima te invitamos y cantás. Dale. Bueno, entonces, bueno, nos vamos despidiendo. Te damos gracias por aceptar la invitación y por haber venido. Y bueno, y contestar las preguntas que teníamos. Creo que ninguna pregunta fue incómoda. Y bueno, si alguna lo fue,
la respondiste igual, ahora ya marchaste. Así que bueno, te No, mandamos sí, a mí saludos. estoy acostumbrado y le pongo el pecho a las balas. Por más que hubiera sido incómoda, igual le doy. No hay problema. Bueno, te mandamos saludos, le mandamos saludos a toda la gente que nos está mirando en el día de hoy. Y bueno, Romy, Y nada, muchas gracias, Diego, por conectarte, que saliste de trabajar y te conectaste igual. Gracias y gracias a los que siempre nos siguen y nos apoyan.